La suma y resta de vectores son operaciones básicas que se realizan componente a componente. Por lo tanto, para la suma y la resta necesitamos que los vectores con los que estamos trabajando sean de la misma dimensión, es decir, que tengan igual cantidad de coordenadas, porque si no, no vamos a poder realizar las operaciones. Vamos a comenzar con la suma. Si tenemos dos vectores genéricos b y w, la suma b más w se define como la suma coordenada a coordenada de ambos vectores. Veamos qué significa esta fórmula en un ejemplo en dos dimensiones. Supongamos que tenemos los vectores b, que es el 3, 5, y w, que es el 2, menos 1. Para calcular b más w, lo que hago es 3 más 2, lo ubico en la primera posición, pongo punto y coma, y ahora 5 más menos 1, y lo ubico en la segunda posición. Resuelvo los cálculos, 3 más 2, 5, 5 más menos 1, 4. El resultado de esta operación es el vector 5, 4. Veamos ahora un ejemplo en tres dimensiones. Sea b igual 2, 3, 5 y w igual menos 2, 3, menos 1. Para calcular b más w, lo que hago es sumar el 2 con el menos 2 y lo ubico en la primera posición, punto y coma, el 3 más el 3 lo ubico en la segunda posición, punto y coma, 5 más menos 1 y lo ubico en la tercera posición. Obtengo el vector 0, 6, 4. Este procedimiento lo podemos repetir para vectores que tengan cualquier cantidad de coordenadas, como se puede ver en la fórmula general. ¿Por qué la suma y la resta de vectores se realiza coordenada a coordenada? Cuando definimos vectores, dijimos que cada coordenada del vector contiene un tipo de información diferente. Supongamos que tenemos una empresa automotriz y en este vector tenemos la cantidad de vehículos que vendió el lunes y en este vector tenemos la cantidad de vehículos que vendió el martes. Queremos saber el total de vehículos de cada tipo que vendió. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar la cantidad de vehículos del tipo 1 que se vendieron el lunes y la cantidad que se vendieron el martes. Y ese será el total de vehículos del tipo 1 que se vendió. Lo mismo ocurre con el tipo 2 y lo mismo ocurre con el tipo 3. Notemos que el mismo tipo de vehículos está ubicado en la misma posición del vector. Por eso, la suma y resta de vectores es posición a posición, porque se suman y se restan las cosas que pertenecen a la misma categoría. Veamos ahora qué es la suma de vectores geométricamente. Vamos a estudiar el ejemplo en R2 porque es más fácil para visualizar. Dibujo los ejes coordenados y marco los dos vectores. El vector b, que es el 3, 5, y el w, que es el 2, menos 1. La operación b más w significa mover el vector w al final del vector b. Es decir, el primer vector que aparece en la suma lo dejo donde está, y al segundo vector lo muevo hacia donde termina el primero. El resultado de la suma es el valor que señala la flecha del último vector que dibujamos. En este caso, el 5, 4. Si quisiéramos representar el vector b más w, lo que hacemos es trazar un vector que comienza donde comienza el primer vector, que en este caso es b, y termina donde termina el último vector, que en este caso es w. Ahora estudiemos la resta de vectores. La resta de vectores se resuelve igual que la suma, solamente que hay que restar las componentes en vez de sumarlas. Tenemos dos vectores genéricos b y w. La resta b menos w se define como la resta coordenada a coordenada de ambos vectores. Veamos un ejemplo en dos dimensiones. Supongamos que b es 2, 6 y w es 3 menos 2. Para calcular b menos w, lo que hago es restar el 2 con el 3, lo ubico en la primera posición, punto y coma, 6 menos menos 2 y lo ubico en la segunda posición. Hago las cuentas, 2 menos 3 es menos 1, 6 menos menos 2 es 8. Entonces tengo el vector menos 1, 8. Veamos un ejemplo en tres dimensiones. Si tenemos el vector b igual 2, 3, 5 y el vector w igual menos 2, 3, menos 1, la operación b menos w sería 2 menos menos 2, lo ubico en la primera coordenada, punto y coma, 3 menos 3, lo ubico en la segunda coordenada, punto y coma, 5 menos menos 1, lo ubico en la tercera coordenada. Ahora hago las cuentas, 2 menos menos 2 es 4, 3 menos 3 es 0 y 5 menos menos 1 es 6. Es decir, obtenemos el vector 4, 0, 6. Veamos qué significa geométricamente la resta de vectores. Al igual que en la suma, lo vamos a ver en R2, que es más fácil de visualizar. Primero grafico los dos vectores, el b 2 punto y coma 6 y el w 3 punto y coma menos 2. Cuando hacemos b menos w, notamos que hay un menos adelante de la w. El menos lo que hace es cambiar los signos de lo que está dentro de la w. Entonces, si cambio los signos, me quedaría menos 3 y 2.
Grafico este vector al cual voy a llamar menos w. Observemos que el vector menos w quedó al revés que el vector w. Ahora que lo tengo invertido, coloco el vector menos w donde termina el vector b. El resultado de la resta de b con w es el valor que señala la punta del último vector, que en este caso sería menos 1, 8. Si quisiéramos representar el vector b menos w, lo que hacemos es trazar un vector que comienza donde comienza el primer vector, que en este caso es b, y termina donde termina el último vector, que en este caso es menos w. Gráficamente la suma y la resta son iguales, solamente que tenemos que acordarnos que en la resta primero tenemos que invertir los vectores que tienen un menos adelante, y después los sumamos. La suma y la resta de vectores cumplen las propiedades conmutativa y asociativa, y además el elemento neutro es el vector nulo, es decir, el vector que está compuesto por ceros en todas sus coordenadas. Para poder sumar y restar vectores, necesito que sean de la misma dimensión. Tanto la suma como la resta de vectores se realiza coordenada a coordenada. Gráficamente, la suma es graficar el primer vector y colocar el segundo donde termina el primero. La resta es graficar el primer vector, invertir el segundo vector y colocar el segundo vector invertido donde termina el primero. La suma y la resta de vectores cumplen las propiedades conmutativa y asociativa, y además el elemento neutro es el vector nulo.